Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a seguir con este ejercicio que dice así. Si la recta L1, la recta L2 y la recta L3 son paralelas, calcular el valor de la X. Nos dan 5 opciones de respuesta y vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Bueno, en primer lugar, voy a volver a hacer esta figura. Y entonces, si yo trazo esta línea, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces nos quedaría así de esta forma. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí este ángulo sería este. Este ángulo sería 45 grados. Este ángulo que está aquí sería el ángulo X, que es el que nos toca hallar. Este ángulo de acá sería este, 25 grados. Bueno, entonces ya sabemos que esta es la recta L1, la recta L2 y la recta L3. Y este ángulo que está aquí sería un ángulo correspondiente. Y entonces, utilizando esta propiedad, ¿cierto? De ángulos correspondientes, este ángulo de 45 es correspondiente con este otro. Y entonces aquí valdría 45 grados. Y observe lo siguiente, que este triangulito me quedaría muy pequeño, ¿cierto? Entonces no lo voy a hacer por este lado. Voy a prolongar esta línea, ¿cierto? Y entonces presta atención cómo nos va a quedar. Bueno, entonces aquí ya podemos observar que fue prolongado. Y entonces, al hacer eso, este ángulo es correspondiente. Entonces, observen acá. Volvemos a mirar ángulos correspondientes. Entonces, el ángulo alfa es correspondiente con el ángulo beta. Y este ángulo que ustedes miran aquí es correspondiente con este, ¿cierto? Entonces, este ángulo X es igual a este otro, ¿cierto? Este ángulo X es igual a este ángulo, por ser ángulos correspondientes. Ahora podemos retirar esta hoja. Dese cuenta que el triángulo me quedó más grande. Mire acá, 45 grados. Aquí este ángulo X, ¿cierto? Y entonces ya no lo miramos pequeño, sino ya lo miramos ya más grande ahí. Bueno, entonces esa era una idea para que ustedes lo tengan presente. Ahora ya podemos retirar esta hoja y vamos a continuar con esta. Aquí podemos observar lo siguiente, ¿sí? Que este ángulo X es igual a esta que está aquí. Son iguales. Bueno, más ratico vamos a volver a utilizar esta hoja porque vamos ahora a mirar esto. Vamos a tener en cuenta estas dos rectas paralelas que sería L1 y L2 que están de color rojo y vamos a mirar esta transversal. Acá mide 45 grados. ¿Sí? Y observen que estos son ángulos alternos internos. Porque si este ángulo mide 45, este ángulo que voy a dibujar acá, llamémoslo W, el ángulo W y el ángulo de 45 son iguales. Y vamos a mirar esta propiedad de ángulos alternos internos. El ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, siempre y cuando las rectas L1 y la recta L2 sean paralelas. Entonces observamos que esta recta y esta otra son paralelas. Entonces usted traza una transversal y estos dos ángulos son iguales. Entonces ya saben, si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, concluimos que el ángulo W es igual al ángulo de 45 grados. Entonces son iguales. Y entonces ahí hallaríamos este ángulo.
Esta propiedad se utiliza mucho en física. Bueno, entonces aquí vamos a colocar ángulos alternos internos. Y observamos que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Entonces concluimos que W es igual a 45 grados. Bueno, acá observamos que las rectas L1 y L3 son paralelas. Entonces, este ángulo de 45 es igual a este ángulo que miramos acá, que yo llamé W. ¿Sí? También podemos decir omega, el ángulo omega. Bueno, entonces voy a llamar que este ángulo es Y. Entonces el ángulo omega sería 25 más Y. Acá yo coloco 25 más y esto es igual a 45 grados. Despejando la Y, observamos que 45 menos 25, eso nos da 20. Entonces colocamos aquí Y es igual a 20 grados. Y le vamos a hacer nubecita. Y entonces nos queda así. Entonces, este ángulo que ustedes miran aquí vale 20. Y ahora observen aquí una cosa interesante. Como este ángulo vale 20, ¿este cuánto vale? Y entonces, ahí ya empezamos a mirar que vamos a dar con la respuesta del valor de la X. Entonces, este ángulo que ustedes miran aquí es este mismo, ¿cierto? Tiene el mismo valor de Y. Para colocarlo más interesante, vamos a colocar que este sea beta. El ángulo beta. Y entonces, ya saben ustedes que estamos llegando ya a la respuesta. Y observamos que el ángulo Y y el ángulo beta son ángulos correspondientes. Y entonces vamos a utilizar esta otra propiedad. Entonces, ángulos correspondientes. Y aquí lo vamos a colocar. Y observamos que las rectas L2 y L3, como son paralelas, entonces L2 y L3 son paralelas, entonces los ángulos correspondientes son iguales. Entonces el ángulo beta es igual al ángulo Y. Y entonces, dése cuenta que hemos aplicado esta propiedad de ángulos correspondientes. Y acá lo podemos observar en esta hoja que hicimos hace ratico. Este ángulo Y es igual a este ángulo, al ángulo beta. Y entonces ahí vamos. Recuerde que como son paralelas, esta recta transversal hace que estos dos ángulos sean correspondientes y tengan la misma medida. Bueno, entonces le vamos a hacer nubecita. Entonces nos va a quedar así. Bueno, entonces como pueden observar, vamos a utilizar la propiedad de ángulos suplementarios. Porque acá, acuerden aquí, X más beta es igual a 180 grados. Y entonces, ya esta es la última definición que debemos aplicar ya para terminar. Entonces vamos a escribir ángulos suplementarios. Y observe la definición. Dice, ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus magnitudes es 180 grados. Y ahora observemos acá. Entonces la suma de X más beta es igual a 180 grados. ¿Y cuánto vale beta? Entonces observamos que beta es igual a Y. Y Y vale 20. Entonces podríamos colocar así. Beta es igual a 20 grados. ¿Cierto? Y entonces le volvemos a hacer aquí nubecita. Ya sabemos el valor de beta. Y necesitamos calcular el valor de la X. Entonces X más beta, que vale 20,
Esto es igual a 180 grados. X es igual a 180 menos 20. Y al hacer la resta, me da 160 grados. Y observen que este es el valor de la X. Y de una vez le vamos a hacer un pequeño rectángulo, indicando que ya hemos encontrado el valor de la X. Bueno, entonces, de una vez notamos que el inciso D es la que tiene la respuesta correcta y de una vez lo señalamos. Ahora presta atención porque vamos a utilizar otra propiedad en donde lo vamos a aplicar de una vez y para que ustedes se den cuenta que sí es cierto. Bueno, como pueden observar, acá tengo esta propiedad, ¿cierto? Observamos aquí el ángulo alfa es un ángulo exterior, el ángulo beta también es un ángulo exterior y el ángulo X un ángulo interior. Y entonces para hallar este ángulo X es igual a sumar estos dos ángulos exteriores y restarles 180 grados. Y entonces nos da inmediatamente el ángulo interior, que en este caso sería 25, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el valor de la X, de esta X. Entonces hacemos esto. Como ya sabemos el valor de esta X, que sería el ángulo interior, entonces lo copiamos. Entonces lo vamos a hacer así. 25 grados es igual a alfa más beta. Entonces sería 45 grados más X. Entonces 45 grados más X menos 180 grados. Bueno, destruyendo de una vez este paréntesis y pasando estos 180 que están restando a sumar, me queda así. 180 más 25. Entonces 180 le sumamos 25 y esto es igual a 45 grados más X. Y ahora sí vamos a sumar estos dos. 180 más 25 nos da 0 más 5, 5. 8 y 2, 10. 0 y va 1. Más 1, 2. Quedaría 205. Y de una vez vamos a pasar este 45 aquí a restar. Y esto es igual a X. Bueno, ¿cuánto es 205 menos 45? Eso nos da 160. Dese cuenta que nos dio lo mismo. Entonces X es igual a 160 grados. Y de una vez le vamos a hacer este recuadro. ¿Sí? Y entonces hemos utilizado esta propiedad. ¿Cierto? Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.